Mi nombre es Gumersindo Vera Hernández y soy el profesor de la Unidad de Aprendizaje de Ingeniería Ética y Sociedad. El día de hoy les voy a presentar los contenidos generales de la Unidad 2. La Unidad 2 de nuestro programa está dedicada al tema de las revoluciones industriales. Sin embargo, quisiera aclararles antes de continuar que estas revoluciones industriales no son propiamente revoluciones industriales, sino más bien son revoluciones científico-tecnológicas, excepto la primera donde vamos a hablar precisamente de la parte que tiene que ver con la primera gran revolución, la del siglo XVIII. Como podrán ver en el programa, la unidad 1 es Desarrollo Histórico del Conocimiento Científico y Tecnológico, que ya lo presentamos. La unidad 2 son Revoluciones Industriales y lo que les aclaraba, ¿no? Son revoluciones científico-tecnológicas. La unidad 3, la Ingeniería y la Sociedad. La unidad 4, Ética e Ingeniería. Y por último, la unidad 5, Ingeniería, Productividad y Sustentabilidad. También lo que sería importante subrayar con ustedes es que como estamos presentando esta propuesta de trabajo donde estamos abordando los contenidos generales que tienen que ver con esta unidad temática, la número 2. Entonces vamos a hablar sobre esta primera gran revolución, la revolución industrial del siglo XVIII, donde podemos observar que la parte fundamental de la energía era una energía, o sigue siendo más bien una energía fósil. Pero si yo les preguntara en dónde se da la primera revolución industrial, la respuesta inmediata sería en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Esto tiene sus antecedentes y antecedentes muy importantes que vienen desde la Edad Media. Desde la Edad Media, finales de la Edad Media, donde después tenemos el Renacimiento, la Ilustración y después todo este periodo de revoluciones. La independencia de las 13 colonias americanas, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre estas 4 revoluciones. La primera, donde viene en esta imagen que les presento de estas diapositivas, observamos que la máquina de vapor y la energía hidráulica y van a ser lo fundamental. Tenemos aquí una situación sumamente importante porque lo que vamos a observar es que en este periodo de la segunda revolución industrial, la parte de esta ciudad de Inglaterra, de este país, Inglaterra, lo ubicamos geográficamente como una gran islota, ¿no? Una isla. Y por lo tanto, tiene sus características, tiene sus consecuencias esto. De tal manera que la principal actividad económica a la que se dedicaban en aquel entonces era la sustracción de carbón como parte también de la energía que se utilizaba. Podemos darnos cuenta en esta diapositiva donde vemos que en el siglo XVIII es el carbón y la madera. En el siglo XIX ya incorporamos la electricidad y el petróleo, la electricidad, y después en el siglo XX el petróleo, y en el siglo XXI el gas natural, el hidrógeno y otro tipo de energías. Pero volvamos a nuestra diapositiva anterior. Entonces vemos que la extracción del carbón era lo fundamental. ¿Qué pasaba con el carbón? ¿Qué pasaba con los tiros de las minas de carbón en Inglaterra? Lo que sucedió era muy interesante. Muchas veces decimos que la necesidad es el producto de la inventiva, más bien que la necesidad hace que inventemos cosas. Entonces, eso efectivamente fue lo que sucedió, ya que en este periodo, bajo la extracción de las minas de carbón, estas era muy común que se inundaran de agua. ¿Recuerdan este incidente que pasó en nuestro país recientemente en unas minas que se inundaron y que no fue posible salvar a los mineros? Bueno, eso pasaba en Inglaterra en aquel entonces, a finales del siglo XVIII. Entonces tenían una necesidad. Unos profesores universitarios, ingenieros, inventaron esta máquina de vapor. Esta máquina de vapor que les voy a presentar algunos de estos modelos de esa máquina de vapor. Van a ver ustedes. Mm,
Van a ver ustedes, esta es una de las primeras máquinas de vapor, la de Papini de 1690. Y después así sucesivamente vamos a ir teniendo diferentes máquinas de vapor, diferentes máquinas de vapor que lo que van a hacer es pues presentarnos esa situación. Entonces tenían esta necesidad, sacar el agua de las minas porque se inundaban constantemente y por eso inventaron la máquina de vapor. Dicen que fueron unos maestros universitarios, sin embargo, el que se puso listo fue el que se le atribuyó la invención de la máquina de vapor, que fue James Watt. Entonces tenemos esa situación de esa máquina de vapor y quien la inventa, entonces es James Watt. Esto va a ser sumamente interesante porque ese es el que se le atribuye. Después abordaremos en la segunda revolución la que tiene que ver la suma de la mecanización ahora con la electrificación y cambia el modelo de producción. El modelo de producción empieza a hacerse una producción en masa, en cadena y de montaje y se incorpora la electricidad como factor fundamental. El otro punto, la tercera gran revolución, es donde ya sumamos la parte que tiene que ver con la automatización de los procesos productivos, incorporando la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs. Esa es, algunos dicen que es la que estamos viviendo, otros dicen que no, que ya hemos pasado la cuarta revolución, donde incorporamos todo lo que tiene que ver con no solo con la automatización, sino con la digitalización, donde incorporamos eso que se ha llamado la Internet de las Cosas, la información en la nube, la ciencia de datos, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos, la robótica, que esto está muy en boga hoy en día, ¿no? Con esta famosa inteligencia artificial. Bueno, esas son las cuatro revoluciones de las cuales vamos a hablar en esta segunda unidad. Esta es una breve presentación de la misma y después iremos abordando, conforme vayan pasando o vayamos avanzando, iremos abordando cada una de ellas y profundizando más en la información. Bueno, sin ir más lejos, dejo de compartir y vamos a interrumpir esta grabación. Muy buenas tardes y muchas gracias.